tal? Buenas noches para todos. Les doy nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del día de hoy. Recuerden que son tres sesiones las que vamos a presentar esta semana en nuestra semana de la obstetricia crítica. El día de ayer el eje temático fue principalmente hemorragia postparto, fue un tema bien apasionante con invitados de primer nivel y esperamos hoy poder también cumplir con las expectativas con otro tema que es de vital importancia para nuestras pacientes y que tiene un impacto, créanme, que cada vez mayor en la mortalidad de nuestro país. Digamos que a medida que uno va avanzando y va resolviendo algunas causas de mortalidad materna, van surgiendo otras. Siempre los que han llevado o las patologías que han llevado liderazgo en cuanto a mortalidad materna en nuestro país han sido la hemorragia postparto y los trastornos hipertensivos. Esto sigue siendo así, sin embargo, han ido retrocediendo con todas las medidas o todas las estrategias como prácticas que salvan vidas, como el plan de aceleración de la reducción de la mortalidad materna, pero cuando eso empieza a disminuir, como les decía, empiezan a aparecer otras causas y aparece ahora el tromboembolismo pulmonar como la principal causa de muerte indirecta. Entonces, por esa razón es importante que abordemos este tema el día de hoy, es lo que hemos planteado. Entonces, el día de hoy tenemos tres presentaciones, realmente dos. Como ven, el programa teníamos pensado una charla que iba a presentar yo, que era estratificación de riesgo de morir de una paciente con tromboembolismo pulmonar, que digamos que es importante porque siempre se piensa que cuando una paciente tiene TEP simplemente es anticoagulación y ya, pero va más allá de eso. Eh, Va hacia la estratificación, como les decía, de si se puede morir o no. Un segundo tema a cargo de la doctora Paula Velázquez acerca de cómo es el manejo avanzado de una paciente con tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando aquí específicamente acerca de trombolisis o no, que es un tema que todavía es de discusión para algunas personas. Y por último, la doctora Camila Prieto, que nos acompaña también la noche de hoy, que nos mostrará algunas alternativas para la reperfusión de estas pacientes más allá de la trombolisis, que son técnicas ya más avanzadas de radiología intervencionista. Entonces, sí, para la metodología de hoy quisimos, en conjunto con Paula, unificar nuestras presentaciones. Eran dos y originalmente, pero previamente nos pusimos de acuerdo y grabamos de forma conjunta nuestros dos temas, que es lo que les vamos a presentar a continuación, en aras de que fuera más dinámico y que hubiera más espacio de discusión y más espacio a responder las preguntas que siempre surgen en este tipo de foros. De pronto ayer por cuestiones de tiempo nos quedamos un poquito cortos en responder las preguntas y quisimos por eso optimizar el día de hoy esa distribución y vamos a presentarles una conferencia que está pregrabada, como les decía, pero aquí estamos Paula y yo para que una vez termine esa conferencia podamos abrir un foro de discusión. Y finalmente la doctora Camila Prieto pues nos hablará de las técnicas con radiología intervencionista más adelante. Entonces, sin más, empezamos con la primera presentación, Alejandro. Esperemos que sea de su agrado. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este espacio de la obstetricia crítica. El día de hoy queremos contarles sobre tromboembolismo pulmonar, el manejo avanzado en el contexto de la paciente obstétrica crítica. Decidimos con el doctor Camilo Bello y pues mi persona unificar em, toda esta charla porque queremos que sea algo didáctico para todos ustedes. Entonces vamos a compartirles un caso clínico. En este caso clínico, que es pues un caso real que nosotros hemos tenido pues la experiencia de aplicarlo a diferentes escenarios, en específico pues este caso es de obstetricia crítica, lo vamos a ir desglosando de tal manera que podamos aplicar las guías y podamos compartirles con ustedes la experiencia que hemos tenido con nuestras pacientes para que así sea un poco más aplicable a los escenarios en los que ustedes pues pueden llevar a cabo este tipo de condiciones. Quiero contarles que nosotros no tenemos conflictos de interés y que las imágenes que vamos a utilizar en este momento, sobre todo en este caso clínico, tienen autorización de las pacientes con fines netamente académicos, que es lo que nos une el día de hoy. Esta paciente es una paciente que llega a la clínica Versalles
Cali es una paciente de gravidad 3 partos 2 que tiene un embarazo de 35,2 semanas. Tiene un recién nacido, tiene un feto intrauterino podálico con una monitoría fetal que ya la vamos a ver que se clasifica como categoría 2. La paciente ingresa en estas condiciones, miren, veamos, es una paciente que está polipneica con una dificultad respiratoria claramente marcada, una paciente que tiene una inspiración acortada, que hace un movimiento y un jadeo de la inspiración, además la relación o eh, la relación inspiración movimiento diafragmático y toracoabdominal se pierde porque acorta la inspiración y ella tiene que elongar sus manos para poder hacer una adecuada confort toracoabdominal para poder inspirar adecuadamente. Es una paciente que llega sin control prenatal, una paciente que tiene una vivienda lejana en Timbiquí y llega a la región de Cali. Vemos entonces la monitoría fetal de la paciente, tiene con 35 semanas unas claras desaceleraciones fetales con frecuencia cardíaca incluso por debajo de lo basal normal que debería ser por encima de 120, tiene una bradicardia fetal sostenida con desaceleraciones y con recuperaciones inadecuadas de esas desaceleraciones. Y en la monitoría fetal, para el contexto de obstetricia crítica, vemos que no tiene dinámica uterina. Esto es una monitoría fetal casi que categoría 3. Y vemos en los signos vitales, esto es los signos vitales de la paciente con una presión arterial sistólica de 84/60, una frecuencia respiratoria que fluctúa entre 20 y 19, pero con este contexto, y una saturación de 97, 98, pero con una FiO2 al 40%. Y vemos aquí en la máscara de no reinhalación, que está pues FiO2 casi que al flujo completo, vemos una secreción rosácea que sugiere que tiene un flush, probablemente pudiera ser de un edema pulmonar. Estos son los exámenes iniciales, una paciente que tiene una troponina en 15,11, que para el punto de corte de nosotros está positiva, y un ProBNP, pero no sustancialmente positiva, y un ProBNP en 131.000. Esta es la monitoría fetal y la ecografía, perdón, obstétrica, con una adecuada cantidad de líquido amniótico, pero vemos que el feto no tiene movimientos fetales adecuados. Esta es la radiografía de tórax de la paciente con adecuada trama pulmonar, eh, y vemos aquí también un focus con un eje paraesternal largo donde vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y vemos que la paciente tiene taquicardia, pues de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tiene la paciente. En ese orden de ideas, pues abordando la insuficiencia respiratoria de la paciente, con hipoxemia leve a moderada, con una PaFi2 por debajo de 200, pues abordamos la vía aérea. Vemos aquí ya la radiografía de tórax con una silueta cardiomediastínica normal y con una ocupación alveolar bilateral de predominio basal derecho. Y este es el patrón ventilatorio con una curva presión-volumen adecuada, con una histeresis adecuada, una curva flujo-tiempo aparentemente normal y un FiO2 al 40% que ya normaliza un poquitico la condición de oxigenación de la paciente. Y abordando a la paciente, pues en ese contexto hacemos un focus y en el focus encontramos esta imagen hiperrefringente en toda la cava. Le solicitamos un dímero D que nos da un reporte de 6.735 para el tercer trimestre de gestación, y solicitamos un ecocardiograma formal por el grupo de cardiología donde vemos que tiene una buena fracción de eyección de método Simpson del 56%, con una imagen dentro de la cava que sugiere un trombo en la vena cava inferior. Entonces, enfocando el contexto de la paciente, hacemos los criterios de Wells para tromboembolismo pulmonar y vemos que la paciente tiene un diagnóstico bastante relacionado con este contexto que nos da 3 puntos, una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto de una manera constante que nos da 1,5, que llamamos una puntuación de 4, y la paciente tiene signos en la máscara de no reinhalación
de más de, pues que adiciona un punto adicional y esto pues nos da un puntaje de 5.5. Cuando nosotros vamos a ver, tiene más de 4 puntos que le da un riesgo intermedio. Y cuando vemos el dímero D para el enfoque de GEARS de 6.735, pues vemos claramente que la paciente tiene claros criterios de obligarnos a descartar un tromboembolismo pulmonar en el contexto de una paciente embarazada. Y cuando ya tenemos ese enfoque GEAR con un dímero D positivo, nos damos cuenta que además del contexto clínico y los biomarcadores, debemos hacer una tomografía porque la gran sospecha de enfoque diagnóstico pues es un tromboembolismo pulmonar. Resumiendo entonces, es una paciente que tiene una insuficiencia respiratoria del tipo 1 con un trastorno de oxigenación moderado, con inestabilidad hemodinámica por hipertensión, hipotensión arterial con 84-60 milímetros de mercurio, biomarcadores positivos, ProBNP de troponinas y un dímero D bastante elevado para el trimestre en el que se encuentra la paciente y el trombo en la vena cava. En ese orden de ideas hacemos esta tomografía por la clara inestabilidad hemodinámica ya habiendo optimizado la paciente con soporte vasopresor intubando a la paciente y vemos que en esta tomografía, en este angiotac de arterias pulmonares, tenemos esta secuencia de medio de contraste donde en la parte periférica vemos presencia de medio de contraste y en la parte más periférica, menos central, hacia la parte distal, vemos ausencia de medio de contraste. Esto confirma un infarto pulmonar. Hacemos una relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo que nos sugiere que hay una dilatación del ventrículo derecho con una relación con mediciones que nos da una relación mayor de 0,9 milímetros está alterada, la evidente dilatación de la arteria pulmonar de 3.6 milímetros, mírenla acá, está medida, y la arteria pulmonar también en la parte de todo el tracto de salida de la bifurcación de las arterias pulmonares del lado derecho también está severamente dilatada. Esta es nuestra paciente intubada, embarazada con su monitor fetal. Le hacemos Doppler de miembros inferiores donde vemos también una imagen hiperrefringente en la pupila derecha que sugiere que tiene un foco también con potencial emboligénico a nivel pulmonar. Y este es el focus nuevamente que le hacemos a la paciente ya estando intubada, persistiendo con taquicardia, con un tracto de salida del ventrículo izquierdo aparentemente normal, pero tomográficamente tiene signos que sugieren hipertensión pulmonar. En ese orden de ideas y ya teniendo el contexto clínico de este caso de la vida real, empezamos entonces a cuestionarnos qué podemos hacer. Si tenemos que operar a la paciente porque tiene un feto con una monitoría fetal alterada, con desaceleraciones variables que no tiene recuperación y una bradicardia fetal sostenida, si mejor trombolizamos la paciente, pero si finalmente tenemos que llevarla a cesárea con un embarazo de 35 semanas, que es un feto viable, está contraindicado hacer cirugía y trombolizar a la paciente al mismo tiempo por el riesgo de sangrado. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el bebé ya teniendo la paciente intubada? Estas son varias preguntas que nos hacemos, porque cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente obstétrica crítica, pues claramente tenemos que tener o tomar diferentes decisiones y es ahí donde juega un papel fundamental el trabajo en equipo y la toma de decisiones interactuando con diferentes especialidades que nos ayudan a tomar las mejores decisiones tanto para la materna como para el recién nacido. Vemos entonces que tenemos que construir el equipo PERT y el equipo PERT en las diferentes publicaciones se define como un equipo de respuesta rápida que tenga la capacidad de darle soporte a la paciente y de tomar diferentes decisiones con respecto a la parte perioperatoria e intervencionismo. Este equipo en las diferentes publicaciones incluye el equipo de obstetricia crítica porque el tromboembolismo pulmonar es la segunda causa de mortalidad materna a nivel mundial que nosotros tenemos que intervenir de una manera oportuna. Y cuando nosotros aplicamos este enfoque PERT de equipo de consorcio PERT, donde interactuamos diferentes especialidades para tomar las mejores decisiones en cuanto a necesidad de trombolisis sistémica, de anticoagulación, de clasificación, estratificación de riesgo, de invasiones y optimización de la paciente, de consideraciones hemodinámicas a nivel de cateterismo derecho,
de necesidad de cirugía o cirugía para embolectomía y, por ejemplo, de manejo de neumología y de diferentes grupos estratégicos, UCI neonatal, banco de sangre, hemodinamia, radiología intervencionista, neumología, pues vemos claramente que cuando todas las especialidades interactuamos juntos y homogeneizamos los conceptos en cuanto al enfoque y las intervenciones del tromboembolismo pulmonar, la mortalidad disminuye casi de un 40% con respecto a cuando solamente dos especialistas, como los ginecólogos y los intensivistas, toman decisiones de una manera individual. Es importante implementar este tipo de equipos para reducir claramente la mortalidad. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar de la estratificación de riesgo. Una vez ya tenemos claro que nuestra paciente tiene un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ahí no termina nuestro trabajo como sabemos. Ahora viene una parte muy importante y esa parte es la de poder definir, primero, qué posibilidad de tratamiento tiene mi paciente, o bien qué tratamiento es el que requiere. Y segundo, en qué ubicación debemos mantener y manejar a nuestra paciente, si en hospitalización general o en una unidad de cuidados intensivos. Y para eso nos sirve esta estrategia de estratificación de riesgo. Entonces, para esto vamos a utilizar un algoritmo que si bien es utilizado o extrapolado a la población general, vamos a darnos cuenta a lo largo de la presentación que tiene completa validez para nuestra población obstétrica. Según este algoritmo, vemos que todo paciente que tiene diagnosticado un tromboembolismo pulmonar, sin duda hay que empezar a la anticoagulación. Eso no tiene ningún tipo de discusión, pero debemos empezar un abordaje de su estratificación de riesgo de morirse, que es lo que vamos a intentar hacer a continuación. Ese algoritmo empieza con la verificación de si mi paciente tiene o no tiene inestabilidad hemodinámica. Ese es el primer paso. Y para hablar de inestabilidad hemodinámica, eso no lo dejamos a la suerte, sino que hay unos criterios específicos para yo saber si mi paciente tiene o no tiene inestabilidad en el contexto de tromboembolismo pulmonar. Entonces, como vemos en la población general, la recomendación es que usted hable de inestabilidad hemodinámica cuando su paciente tenga una tensión arterial sistólica por debajo de 90. Eso hasta ahí suena muy objetivo y hasta ahí suena muy bien. Sin embargo, esto nos presenta un problema y más que un problema es como una duda lógica. Y es saber si este punto de corte de 90 de tensión arterial aplica o no aplica para nuestra embarazada, para nuestra paciente obstétrica. Y esa duda surge porque sabemos que existen cambios fisiológicos del embarazo en los cuales nuestras pacientes tienen aumento del gasto cardíaco a lo largo de toda la gestación y disminución de las resistencias vasculares periféricas, que nos podrían hacer pensar que sería normal que una paciente embarazada pudiera tener hipotensión. Pero para aclarar esta duda, han surgido artículos como este, que es un artículo que ya tiene alrededor de 4 años, no es un artículo realmente reciente, pero es un artículo en el cual se logró establecer qué tanto variaban esos signos vitales de una paciente embarazada cuando se comparaban con pacientes de la población general. Y eso nos da luces bien importantes acerca de lo que debemos afrontar en estas pacientes. Entonces, como vemos acá, vemos dos carriles, el carril superior que está marcando la tensión arterial sistólica y el carril inferior que marca la tensión arterial diastólica. Recordemos que el punto de corte que habíamos dicho para decir que una paciente inestable en el contexto de tromboembolismo pulmonar era que tuviera una tensión arterial sistólica por debajo de 90. Vemos aquí que claramente el 90 se encuentra por debajo del percentil 3 para la población obstétrica. Quiere decir que es muy raro que una paciente embarazada tenga una tensión arterial sistólica por debajo de 90. Luego entonces sí podríamos utilizar este punto de corte para decir que nuestra paciente se encuentra inestable en el contexto de un tromboembolismo pulmonar. El siguiente paso dentro de nuestro algoritmo, una vez ya definimos que nuestra paciente se encuentra o no se encuentra inestable hemodinámicamente, es mirar si nuestra paciente tiene o no tiene algún score de riesgo que la catalogue como una paciente con una probabilidad alta de morir. Y dentro de estos scores de riesgo, el más utilizado o el más estudiado es la escala PESI. La escala PESI tiene una serie de variables que claramente podríamos decir que no están relacionadas con la gestación, eh, pero vemos que la mayoría de los signos clínicos que se enmarcan en esta clasificación, esta escala PESI, sí deberían ser implementados en nuestra población obstétrica. Y vamos a ir desglosando cada uno de estos parámetros clínicos basándonos en la escala que ya les mencionaba anteriormente. No antes sin recordar
que la escala PESI se considera de alto riesgo cuando la paciente tiene un PESI de clase 3 en adelante, o sea, con una puntuación superior a 86 puntos. Entonces, vamos a ver cada una de las variables. Empezamos con la frecuencia cardíaca. Vemos que por encima de 110, que también se encuentra por encima del percentil 90, también es una condición exótica durante la gestación. Entonces, no deberíamos esperar que nuestra paciente tenga una frecuencia cardíaca tan alta y cuando la tiene, definitivamente debemos decir que debemos creerle a ese parámetro. Presión arterial sistólica por debajo de 100, ya eso lo mencionamos hace un momento cuando hablábamos de inestabilidad hemodinámica. Vemos que claramente no sería normal en una paciente embarazada tener una tensión arterial en estos valores. Y aquí viene un punto que puede ser hasta controversial para algunos. Algunas personas consideran que la paciente embarazada cursa con una alcalemia respiratoria y esta alcalemia respiratoria se la achacan por lo general a la presencia de taquipnea. Pero cuando vemos en la realidad, fíjense dónde está la frecuencia respiratoria por encima de 30. Ni siquiera aparece en la gráfica. Esto lo que nos quiere decir es que realmente cuando una paciente embarazada tiene una frecuencia respiratoria por encima de 30, debe ser incluida como una categoría de riesgo dentro de la escala PESI. Temperatura por debajo de 36, como vemos, tampoco aplica. No es normal que una paciente tenga esa temperatura en ese rango. Y la saturación por debajo de 90. Fíjense que es muy exótico que una paciente embarazada tenga esta condición. Entonces, todo esto que nos está mostrando este estudio, lo que nos dice es que definitivamente las variables clínicas de la escala PESI son realmente aplicables para la población general. Entonces, podríamos utilizar esta escala para la estratificación de riesgo de nuestros pacientes. Sin embargo, vale aclarar que hasta el día de hoy no existen estudios de buena calidad que hayan podido hacer la comparación y la validación de esta escala en nuestra población obstétrica. Sin embargo, como vemos, las variables clínicas aplican completamente y por tanto podrían ser útiles para la estratificación de nuestra paciente que tiene diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Existe el PESI simplificado, como todos lo sabemos también, que utiliza más variables clínicas, las cuales también podrían ser implementadas en la población embarazada. El siguiente paso dentro de la estratificación de riesgo de estas pacientes es evidenciar si la paciente tiene o no disfunción del ventrículo derecho. Y para eso vamos a utilizar lo que cada vez empleamos más en nuestras unidades de cuidados intensivos y es el POCUS. Entonces, aquí estamos viendo un corte de 4 cámaras que todos hemos visto, todos en algún momento hemos estado relacionados con él y vemos que esta sería la anatomía normal, en la cual hay un predominio de cavidades izquierdas, como todos lo sabemos. Pero cuando usted tiene una paciente con un tromboembolismo pulmonar y quiere mirar si hay disfunción del ventrículo derecho, existen estas imágenes que le pueden ayudar a usted a orientarse. Estas imágenes, palabras más, palabras menos, lo que nos quieren decir es que hay un aumento de las cavidades derechas, o sea, hay un aumento del corazón, hay una cardiomegalia, pero a expensas de cavidades derechas. Si bien muchas personas no están familiarizadas con el uso del POCUS, digamos que el corte más simple que hay, el corte más sencillo que tenemos, es este, el corte de 4 cámaras. Entonces, lo que necesitaríamos es hacer un corte de 4 cámaras y evidenciar esto, evidenciar el desbalance que se encuentra entre las cavidades derechas y la izquierda, un aumento de esta. Y eso es una relación que se ha establecido con cuando es mayor de 1, tenemos un signo de McConnell positivo y entonces podríamos decir que hay disfunción del ventrículo derecho, por lo menos desde el punto de vista ecocardiográfico, asociado al tromboembolismo pulmonar. Entonces, este es el corte de 4 cámaras que les había mostrado anteriormente. Y aquí estamos viendo ese mismo corte de 4 cámaras normal en comparación con un corte de 4 cámaras de una paciente que tiene claro crecimiento de las cavidades derechas en comparación con las cavidades izquierdas. La pregunta lógica que saldría a colación es, ¿será que entonces durante el embarazo una paciente tiene aumento o tiene predominio de alguna de las dos cavidades y esto nos puede influir en algo en la toma de decisiones de la paciente con tromboembolismo pulmonar? Pues realmente no hay diferencias, porque si bien aumentan las cavidades durante la gestación, como lo estamos viendo en esta tabla, ese aumento de cavidades es un aumento simétrico. Quiere decir que así como aumenta el ventrículo izquierdo, pues también se va a aumentar el derecho.
Entonces, no es normal que haya un predominio de cavidades derechas, porque si la paciente va a tener aumento de cavidades, las presenta tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Entonces, esto apoya el hecho de que sí podamos utilizar la ecocardiografía como una herramienta para mirar disfunción ventricular en el contexto de tromboembolismo pulmonar. La otra herramienta importante es la medición de la troponina sérica. Realmente en la mayoría de guías le hablan de que usted puede utilizar troponinas o BNP, que son biomarcadores que le hablan de disfunción ventricular. Entonces, lo primero es saber que existen metaanálisis como este en el cual han demostrado que el BNP, por ejemplo, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes. Ahora bien, hay que, para empezar a analizar esto, pensar en cuál sería el punto de corte que más se correlaciona con eventos adversos o desenlaces adversos cuando hablamos de población general. Y encontramos en este trabajo que cuando usted tiene un BNP que se encuentra por encima de 600 picogramos por mililitro, usted tiene un mayor riesgo de tener mortalidad y eventos adversos asociados a su evento tromboembólico. Eso sería el punto de corte para pacientes de la población general. Pero no simplemente deberíamos quedarnos con el valor del BNP, sino que como les había comentado anteriormente, las troponinas son otra herramienta importante. Y vemos en este metaanálisis que también las troponinas se han relacionado con tener desenlaces adversos en la población general que tiene diagnóstico de tromboembolismo. Y el punto de corte es un punto de corte de 14 picogramos por mililitro. Entonces, tenemos hasta ahora claro que un punto de corte o un valor de BNP por encima de 600 picogramos por mililitro predice desenlaces adversos, al igual que un valor de troponina de 14 picogramos por mililitro en pacientes de la población general. Entonces la pregunta lógica es, ¿será que estos puntos de corte y será que estos valores también aplican para mi población obstétrica? Pues resulta que ya hay trabajos que se han dado a la tarea de responder esta pregunta. Y dentro de estos trabajos encontramos este, en el cual intentaron hacer esa comparación. Entonces, acá en esta tabla estamos viendo los percentiles de valores normales de, en este caso, de BNP, cuando usted intenta hacer mediciones en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Y fíjense cómo los puntos de corte, percentil 95, para BNP, todos se encuentran por debajo del 600, independientemente de que sea primero, segundo, tercer trimestre o incluso posparto. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que claramente el punto de corte de 600 puede ser utilizado. ¿Por qué? Porque la paciente en ningún punto durante la gestación debería cursar con un BNP tan alto. Entonces, esto estaría también a favor de su utilización con el mismo punto de corte de la población general. Pero esto sería para BNP. Para troponina ocurre algo muy similar. Dentro de este trabajo también hicieron una discriminación dependiendo de la edad gestacional en la que se encontraba la paciente y como vemos el percentil 95 en cualquier edad gestacional, incluso durante el puerperio, se encuentra por debajo de los 14 picogramos por mililitro, que son el punto de corte para la población general. Todo esto nos ayuda a concluir entonces que cuando yo tengo una paciente con un BNP por encima de 600 o una troponina por encima de 14, tengo una paciente que podría ser estratificada como una paciente de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque esos son los mismos puntos de corte que se utilizan en la población general y vemos que aplican también para nuestras embarazadas. ¿Qué hacer entonces con cada uno de esos puntos de corte y con cada una de esas evaluaciones que hicimos? Recuerden que son 4 parámetros los que íbamos a evaluar. El primer parámetro era si nuestra paciente tenía o no tenía inestabilidad hemodinámica. El segundo, la valoración del PESI. El tercero, la evaluación de la disfunción del ventrículo derecho en ecocardiografía. Y por último, los biomarcadores. Con esos 4 parámetros, yo puedo clasificar a la paciente en 4 grupos. Pacientes de riesgo bajo, de riesgo intermedio bajo, intermedio alto y pacientes de riesgo alto. Empecemos por las pacientes de riesgo alto. Son aquellas en las cuales se encuentran alterados todos los 4 parámetros de los cuales hemos hablado hasta ahora. Y como factor predominante, la inestabilidad hemodinámica. Incluso si yo tengo una paciente que tiene inestabilidad hemodinámica en el contexto de tromboembolismo pulmonar, yo no debería esperar hacer la evaluación de todos los demás parámetros. Con que yo tenga esa evaluación, yo podría clasificarla como una paciente de alto riesgo y empezar el manejo en consecuencia.
Esas son las de alto riesgo. Miremos entonces las pacientes de bajo riesgo, que son las que estamos viendo acá. Esas pacientes de bajo riesgo son las que no tienen ninguno de los cuatro parámetros alterados, ni la inestabilidad, ni el PESI, ni la evaluación de ecocardiografía con predominio de cavidades derechas, ni la elevación de troponinas, ni de BNP. Esos son los más sencillos de evaluar. El riesgo alto que tiene todo comprometido y las de riesgo bajo que no tienen ninguna de las anteriores. Por su parte, tenemos un riesgo intermedio y esas pacientes de riesgo intermedio tienen en común que ninguna tiene estabilidad hemodinámica, como lo estamos viendo dentro de la gráfica. Pero la diferencia está en que de los otros tres parámetros, la de riesgo intermedio alto cumple los tres. O sea, lo único que le falta a la de riesgo intermedio alto para ser una paciente de riesgo alto es tener la inestabilidad hemodinámica. Y a su vez, la paciente de riesgo intermedio bajo tiene solamente dos de estos tres parámetros adicionales a la inestabilidad hemodinámica. ¿Y para qué me sirve a mí saber esto? ¿Para qué tengo yo que clasificar a mi paciente dentro de estas cuatro categorías? Pues porque las pacientes de riesgo bajo son pacientes que primero, el único manejo que ameritan es anticoagulación. Y segundo, porque son pacientes que pueden ser manejadas en una sala de hospitalización general. Por el contrario, cuando yo tengo una paciente que tiene un riesgo alto, es una paciente en la que hay que hacer terapias de reperfusión, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y es una paciente que sí o sí tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, las pacientes de riesgo intermedio bajo se manejan al igual que las de riesgo bajo, solamente con tratamiento de anticoagulación y se manejan en la unidad de cuidados especiales. Y las de riesgo intermedio alto, a pesar de que también se manejan en la unidad de cuidados especiales, tienen una diferencia y es que la mayoría de las guías nos dicen que queda a discreción del tratante si es una paciente que debe o no debe recibir terapias de reperfusión de forma inmediata. Entonces, como vemos, hay tres posibilidades: trombolisis sistémica, trombectomía y trombolisis directa, cada una de ellas con sus beneficios, con sus pros y sus contras. Y digamos que a manera general, resumiendo, la fibrinolisis o la trombolisis tiene la principal ventaja de que es muy rápida, se puede administrar incluso por fuera de la unidad de cuidados intensivos cuando se requiere una reperfusión inmediata. Velocidad y rapidez con la que no se cuenta ninguna de las otras dos estrategias, que requiere de pronto un manejo un poquito más avanzado. Pero estas dos, a pesar de que no son muy rápidas, como son la trombectomía y como son la trombolisis in situ, la trombolisis en el vaso, tienen una ventaja y es que tienen una disminución en el riesgo de sangrados. Entonces, hay beneficios y hay desventajas de cada una de estas herramientas. Entonces, cuando uno habla de trombolisis, hay dos preguntas importantes por responder. La primera, o dos miedos importantes para el tratante. El primer miedo es si mi paciente puede sangrar o no. Y el segundo, qué alteración fetal puedo yo generar en la paciente o en ese feto. Entonces, vamos a ver qué dicen las guías, porque digamos que así es como uno debe responder a estas preguntas. Entonces, vemos que la mayoría de las guías, o todas las guías, dicen lo mismo. La Sociedad Europea de Cardiología, el American College de Obstetricia y Ginecología, el Royal College del Reino Unido, la Sociedad Europea de Cardiología, CHES, todas concluyen que si su paciente es una paciente catalogada como un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, debe recibir terapia de reperfusión, sin duda. Entonces, no debemos preocuparnos porque no tengamos el sustento, porque todas las sociedades científicas le están diciendo lo mismo, y es que usted debe hacer la terapia lo más pronto posible. Entonces, consideraciones fetales: importante entender que el alteplase, que es el que más se utiliza, es categoría C durante la gestación y se encuentra aprobado por la FDA para su uso para el tratamiento de tromboembolismo pulmonar. Entonces, tenemos mucho más sustento para poder empezar a utilizar este tipo de medicamentos. Estas son las dosis que actualmente se recomiendan de su uso, no nos vamos a detener mucho ahí, pero también entender que hay un riesgo de sangrado importante. Y estos son algunos artículos que nos han dado como luces acerca de qué hacer, qué experiencias hay a nivel del mundo. Estos son metaanálisis, pero tienen el problema y es que son metaanálisis basados en casos. O sea, han cogido todos los reportes de casos que hay a nivel mundial y han visto cómo le ha ido a esos pacientes. Entonces, como podemos ver acá, fíjense que no hay ni una sola muerte materna en pacientes en las cuales se hizo trombolisis hasta el momento. Entonces, asociado a complicaciones, o sea, no hay ninguna complicación que haya derivado de una muerte materna en
en los escenarios, en los estudios que han sido publicados hasta ahora. Entonces, digamos que eso es algo y es un punto muy favorable. Eh, pero a pesar de que no hay muertes importantes, como estamos viendo aquí, sí hubo eventos de hemorragia importante, un sangrado mayor en un número no despreciable de pacientes. Entonces, digamos que lo que podemos concluir es que si bien hay muchos eventos hemorrágicos, esos eventos hemorrágicos no desencadenan mortalidades asociadas de forma muy exagerada. Entonces, esto nos implica y esto lo que nos hace es pensar de que el riesgo de sangrado sí existe, pero digamos que prevalece el riesgo-beneficio y usted tiene que tratar de sopesar qué sería lo más importante para su paciente en este caso. Y aquí estamos viendo que ese riesgo ocurre principalmente durante el puerperio, alrededor del puerperio de estas pacientes. Entonces, cuando uno mira las principales complicaciones, vemos que definitivamente el sangrado mayor es la principal consideración a tener en cuenta. Eh, pero las muertes, tanto materna como fetal, son puntos que están dentro de la ecuación, pero no han estado relacionados con la administración del medicamento ni con el sangrado, sino con el tromboembolismo pulmonar en sí. Entonces, como vemos, el riesgo de sangrado es alrededor del 20% y el riesgo puede variar dependiendo del tipo de medicamento que usted utilice en su momento. Entonces, ¿nosotros qué hicimos en este proceso? Recordemos que la paciente es una paciente multípara de 35.3 semanas con una monitoría fetal alterada que se intuba por hipotensión y un trastorno de oxigenación moderado y es llevada a la unidad de cuidado intensivo. En el contexto, confirmando con el angiotac no solamente el tromboembolismo pulmonar, sino un infarto pulmonar basal del lado izquierdo e hipertensión pulmonar por los diámetros de las pulmonares y una pequeña dilatación del ventrículo derecho, sin un fenómeno total dinámico aplicado en la ecografía de interdependencia ventricular, pero morfológicamente sí existía una dilatación del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Consideramos que la paciente tiene un tromboembolismo pulmonar agudo. Esta paciente por guías, entonces, es anticoagulada de una manera inmediata y por la inestabilidad hemodinámica y los requerimientos de soporte vasopresor, con un PESI en clasificación y estratificación de riesgo mayor de 1, se clasifica como un tromboembolismo de alto riesgo. Sus biomarcadores, que son las troponinas y el proBNP, que claramente estaban elevados por la disfunción del ventrículo derecho en relación al tamaño del ventrículo izquierdo, que también estaba comprometida, nos obliga entonces a evaluar una trombolisis. Y tenemos o una terapia de reperfusión y tenemos entonces que evaluar las indicaciones y las contraindicaciones. Tiene indicación, claramente necesita una terapia de reperfusión inmediata. Pero entonces en este orden de ideas y en ausencia de un arresto cardíaco o una parada cardíaca por una severa hipertensión pulmonar y un colapso del ventrículo izquierdo, que en este caso no se encuentra de esa manera, pues no haríamos la trombolisis. Lo que hacemos entonces es un soporte ventilatorio y hemodinámico mientras tomamos una adecuada decisión. Y según lo que dice el Consortium de PERT, publicado en el 2019, donde interactuamos diferentes especialidades, definimos entonces cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas. En el caso de nuestra paciente que será sometida a una cirugía por el feto y porque su condición hemodinámica y ventilatoria no le permiten llevar a un proceso de trabajo de parto aún estando intubada, la definiríamos como una paciente que tiene una contraindicación relativa de una trombolisis sistémica por una reciente cirugía. En ese orden de ideas, tenemos la posibilidad de una trombolisis ultralenta o utilizar terapias de reperfusión direccionadas por catéter realizadas por radiología intervencionista. Esta publicación de Blueprint que se publicó en JAMA en el 2019 y en el 2023 hay una publicación nuevecita de la Sociedad Europea de Cardiología, nos hablan de que la recomendación es clase 2A con respecto a utilizar ese tipo de terapias de reperfusión. Entonces organizamos la idea. Es una paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar masivo. Se activa el equipo de respuesta rápida de tromboembolismo pulmonar con enfoque PERT, donde interactúan
cuidado intensivo obstétrico, neumología, radiología intervencionista, neonatología, banco de sangre por riesgo de sangrado y anestesiología. La paciente se traslada a la unidad de cuidado intensivo donde le damos soporte vasopresor, soporte ventilatorio para optimizar la hemodinámica y ventilatoriamente y favorecer la condición fetal. Le ponemos inductores de madurez pulmonar, hacemos una monitoría fetal continua donde al optimizar la materna reperfundimos la placenta, igual que sus demás órganos, y mejoramos la monitoría fetal. Mientras tomamos decisiones, ponemos una infusión de heparina no fraccionada y titulamos con un PTT de acuerdo a los puntos de corte para dar una anticoagulación transitoria. Con la monitoría fetal alterada, evaluando el riesgo de sangrado y considerando que tiene una contraindicación relativa, debemos de definir en el contexto peri y posoperatorio el riesgo de nuevo evento tromboembólico por el trombo que nosotros evidenciamos en la poplitea. Y definimos que la paciente en conjunto con el equipo PERT que tiene contraindicación de anticoagulación postquirúrgica, pues por el riesgo de sangrado, una contraindicación relativa de una trombolisis sistémica y definimos que necesita un filtro de vena cava inferior transitorio. La paciente se le pone su filtro de vena cava inferior, queda con su flujo de heparina no fraccionada, con titulación de PTT, se le hace la cesárea de emergencia. En el momento que se le hace la incisión, se hace una reversión con protamina y el recién nacido nace con una vitalidad muy positiva y con unos gases arteriales fetales normales. La paciente se traslada a la unidad de cuidado intensivo neonatal, perdón, el recién nacido y la mamá a la unidad de cuidado intensivo obstétrico y en las siguientes 48 horas se lleva a manejo endovascular con una trombectomía con tromboaspiración directa por catéter. Entonces aquí vemos el caso donde podemos evidenciar la colocación con la barriguita embarazadita del filtro de vena cava infrarrenal transitorio. Entonces el doctor Samir Lenis, que es nuestro radiólogo intervencionista. Después de esto y con equipo de anestesiología y con prevención y activación de potencial necesidad de un protocolo de transfusión masiva, se hace la cesárea, le hicimos la cesárea y el recién nacido nace vigoroso y súper bien perfundido. Y después ya contando con la colocación del filtro de vena cava, porque recordemos que en el contexto quirúrgico nosotros movilizamos la pelvis. La pelvis es un lecho de desarrollo de trombos y que pueden ser potencialmente emboligénicos en el movimiento y la extracción del feto, como en el reposo postquirúrgico de la paciente. Entonces, solamente en la cesárea podemos potencialmente desarrollar un evento retromboembólico en este contexto. Por eso el filtro de vena cava es importante en este perioperatorio. Entonces, vemos aquí que a nivel basal del lado derecho hay diferentes ramas que no perfunden en la arteriografía. Aquí vemos el catéter y cómo reperfunde, y esta es la trombectomía y la tromboaspiración que se hace con el catéter tipo penumbra, que es el avalado según las últimas guías publicadas hace más o menos unos 3 meses. Vemos entonces la ecocardiografía de la paciente, que tiene una muy buena fracción de eyección, sube del 50 a 65%, bastante hiperdinámica, sin trombos evidenciados ni vegetaciones intracardíacas. Y este test de difusión, después de que la paciente ha egresado, quien recibe su anticoagulación post evento tromboembólico y con el retiro del catéter o el filtro de vena cava postquirúrgica a las 48 horas y la reperfusión con una muy buena capacidad de difusión pulmonar. Para concluirles entonces, tenemos que considerar que la mejor estrategia diagnóstica en el enfoque del tromboembolismo pulmonar es el enfoque GEAR en el contexto de la paciente obstétricamente crítica. Que toda paciente con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar debe de entrar en una estratificación de riesgo para reducir contundentemente la mortalidad. Debemos de construir equipos multidisciplinarios capaces de tomar las mejores decisiones y de hacer enfoques adecuados de acuerdo al nivel de complejidad que tengamos en nuestra institución para reducir claramente la mortalidad materna. Todas las pacientes que tienen un alto riesgo deben tener una técnica de reperfusión para reducir la mortalidad y disminuir ese impacto cardiovascular a largo plazo y la hipertensión pulmonar. Y siempre recordar que la trombolisis en la paciente embarazada no está contraindicada.
pero que es importante evaluar riesgo-beneficio y el riesgo potencial de sangrado. O sea, que debemos de contar con un banco de sangre que nos permita intervenir ese sangrado en aquella paciente que está coagulopática inducida por la terapia de reperfusión. Esto es lo que queríamos compartirles y los invitamos entonces ahora a que definamos las diferentes interrogantes que se desarrollaron con respecto a lo que les venimos a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba Paula, la idea es que podamos entre todos empezar a resolver las preguntas que tenemos al respecto. No veo por el momento ninguna pregunta en el chat, entonces vamos a complementar la información que estamos dando con la presentación de la doctora Prieto para que nos dé su punto de vista desde la radiología intervencionista para el manejo de este tipo de pacientes. Recuerden entonces dejar sus preguntas para empezar a responder todo en conjunto después de la presentación de la doctora Camila Prieto que nos acompaña el día de hoy. Al final también les voy a estar dando alguna información nuevamente acerca del Congreso AMSI, al igual como se las di el día de ayer. La doctora Camila Prieto pertenece al grupo de radiología intervencionista del Hospital de la Universidad Nacional, el Hospital Universitario Nacional. Es para nosotros un honor que esté acompañándonos el día de hoy. Y bueno, estamos atentos a su presentación. Bienvenida, doctora Prieto. Gracias. Listo. Entonces, soy radióloga intervencionista, trabajo en el Hospital Universitario Nacional y en Clínica del Country. La idea de esta charla es hablar sobre la experiencia que tenemos en trombectomía mecánica en el manejo de embolia pulmonar en la población general. Realmente los casos de mujeres gestantes son muy escasos, pero vamos a hacer énfasis en eso y cómo podemos aportar desde el área de radiología intervencionista. La embolia pulmonar, como ustedes ya bien lo han dicho, es una de las causas de mortalidad materna y sigue siendo un reto diagnóstico y de manejo, dado los riesgos maternos y fetales. Actualmente contamos afortunadamente con muchas herramientas seguras que permiten que la trombectomía mecánica se considere como una alternativa para el manejo de la embolia pulmonar cuando el manejo médico o la trombolisis está contraindicado, cuando hay una falla terapéutica. Sin embargo, y desafortunadamente todavía hay información limitada. Hay reportes de casos que muestran unos resultados positivos, sin embargo, falta investigación y lo que hay son estudios que recogen reportes de casos de diferentes eh, intervenciones que afortunadamente han dado buenos resultados, pero se debe hacer énfasis en la necesidad de un enfoque multidisciplinario para evaluar y elegir de forma adecuada qué pacientes se van a beneficiar de una trombectomía mecánica. ¿Cuándo considerar la trombectomía mecánica? Especialmente, pues hay dos grupos, los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, mujeres gestantes con embolias pulmonares masivas, submasivas, que tengan contraindicación para la trombolisis o que no hayan mejorado con la trombolisis y que tengan, el otro grupo son las pacientes que tengan contraindicación absoluta para el manejo con trombolíticos por el riesgo de sangrado principalmente. Creo que es importante tener en cuenta que no solo estamos en el escenario de la mujer gestante, sino que la embolia pulmonar también puede ocurrir en mujeres que ya tuvieron el parto y que desarrollaron una embolia pulmonar. Este reporte de caso muestra un caso de una mujer gestante de 37 semanas que debuta con una embolia pulmonar, ingresa por una embolia pulmonar, se lleva a cesárea de forma urgente. El manejo pues no estaba conciliado por el riesgo de sangrado, no se quería anticoagular, sin embargo se anticoaguló y la paciente no mejoró. Se activa el grupo PER del que ustedes ya han hablado y el grupo PER decide llevarla a ECMO, estabilizarla y luego hacer trombolisis directa por catéter. La trombolisis disminuye la carga tromboembólica y el desenlace pues final es satisfactorio con una buena respuesta tanto de la madre como del bebé.
Según las guías, las intervenciones con catéter están indicadas especialmente cuando la trombolisis falla o está contraindicada. Se recomienda igual la evaluación individualizada y el enfoque multidisciplinario de cada paciente. Contamos actualmente con muchas alternativas de manejo. La trombolisis directa asistida por catéter, que básicamente es poner un catéter de forma selectiva en las arterias que están comprometidas con trombos y hacer una infusión lenta de trombolítico. La función es disminuir la carga embólica. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que tiene un poco más de riesgo de sangrado respecto a otras alternativas. ¿Qué otras alternativas tenemos desde radiología intervencionista? Los sistemas que son reolíticos, un ejemplo de estos son, por ejemplo, los catéteres o el sistema AngioJet. El sistema AngioJet, entonces, es un catéter que permite la infusión de solución salina a una velocidad alta dentro del trombo, su fragmentación y posterior aspiración. Tenemos también, bueno, estos sistemas reolíticos en realidad actualmente no tienen una evidencia o tienen una evidencia limitada en el tromboembolismo pulmonar y está indicado para el manejo de vasos que sean entre 9 y 12 milímetros, entonces su uso en embolia pulmonar es limitado. Y el otro mecanismo es la fragmentación, los sistemas de fragmentación y aspiración. Entre esos tenemos el FlowTriever, que es la imagen que están viendo en la presentación, que es un catéter que usa la aspiración manual con un sistema como los usados para el stroke, que capturan el trombo y lo atraen hacia el catéter para realizar la tromboaspiración. Dentro de estos también de aspiración está el catéter penumbra, que lo nombraron anteriormente, que es un sistema mm, que ha desarrollado ya múltiples versiones que pueden utilizarse para fragmentación o basados solo en aspiración, pero ya con una máquina que genera la presión negativa. Nosotros tenemos principalmente experiencia con el manejo de los sistemas de aspiración de penumbra. Y hay otro grupo de sistemas que no los tengo en la presentación, que es el ECOS, por ejemplo, que es un sistema que utiliza las ultrasonido para usa tanto la trombolisis directa y el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido lo que hace es destruir o cavitar el trombo y romper los puentes de fibrina y permitir que el trombolítico llegue directamente y sea más fácil la disminución de la carga embólica. Lo importante es una aproximación multidisciplinaria y la invitación es que en las diferentes instituciones se conformen los grupos PER, que es un grupo interdisciplinario que debe incluir cardiólogos, hemodinamistas, neumólogos, radiólogos intervencionistas, anestesiólogos y en el caso de las gestantes, pues ginecología. Debe hacerse una elección cuidadosa e individualizada de cada caso en el que se busque obviamente el beneficio de la madre, del bebé, que tenga en cuenta la severidad de la embolia pulmonar y la edad gestacional. Y porque es la importancia no solo en las gestantes, sino en la población general, la importancia es que debemos encontrar pacientes que tengan una carga embólica muy alta y que se beneficien de estas terapias y podamos llegar a un resultado final que va a tener un impacto muy importante en la carga de enfermedad que representa la enfermedad tromboembólica crónica. Un tema muy importante en cuanto a las gestantes es la radioprotección. Es especialmente importante tenerla en cuenta porque el feto es altamente sensible y dependiendo de la edad gestacional es sensible a la radiación ionizante, entonces es clave minimizar la exposición y evaluar la dosis recibida por el feto. ¿Qué medidas generales usamos en radioprotección? Cuando una madre gestante necesita un procedimiento en angiografía, se pone el chaleco plomado, tanto en la mesa de angiografía como encima del abdomen de la madre para proteger al feto. Esto la protege de la radiación dispersa. Se ajustan los parámetros para usar una menor dosis, se colima el haz de rayos X y se reduce, la idea es reducir el tiempo de exposición en la fluoroscopia, pero obviamente esto depende
de la complejidad del procedimiento que uno lo va viendo pues durante la realización de la trombectomía mecánica. Los umbrales de dosis fetal, hay dos rangos a tener en cuenta importantes. Una dosis inferior a 50 miligray representa un riesgo insignificante. De hecho, los estudios diagnósticos, en su mayoría, eh, todos tienen una dosis menor a 50 miligray, lo que representa un riesgo insignificante para cualquier mujer gestante. Cuando ya tenemos una dosis de radiación entre 50 y 100, hay una posibilidad de riesgo, pero va a depender del trimestre de las semanas de embarazo. Y definitivamente puede haber un riesgo de malformaciones o de retraso neurológico cuando la dosis de radiación es superior a los 100 miligray. Esto es discriminado por semanas de gestación. Entonces, si la paciente tiene entre 0 a 2 semanas, hay un riesgo de pérdida embrionaria si la dosis sobrepasa los 100 miligray. Si la radiación es mayor a 100 miligray entre 2 a 8 semanas, hay riesgo de malformaciones congénitas. Si ocurre entre 8 a 15 semanas, hay riesgo de microcefalia y riesgo de retraso mental, pero ya después de las 16 semanas de gestación, el riesgo es mucho menor. Sin embargo, puede haber daños cuando sean dosis más altas y ya después de las 25 semanas la sensibilidad de efecto ante el riesgo de teratogenia es muy bajo. Y los estudios muestran que se necesita una dosis para causar un retraso significativo en el desarrollo del feto. Se requieren dosis superiores a 400 miligray para que sea significativo. Entonces, realmente hacer una intervención en sala de hemodinamia es seguro, teniendo en cuenta todas las medidas de radioprotección y teniendo en cuenta que la dosis que se da, pues, debe ser baja. Les voy a mostrar un caso clínico. Nosotros tenemos mucha experiencia manejando pues trombectomía mecánica, pero los casos de gestantes son muy escasos. Tenemos un caso de una mujer de 33 años que con 30 semanas de gestación, ella consultó por dolor torácico y disnea. Cuando ingresó o llegó remitida, tenía una PAFI de 166, una hipoxemia moderada, un dímero francamente aumentado. Se le inició anticoagulación con heparina no fraccionada sin mejoría clínica y tenía una escala de PESI de riesgo alto de mortalidad. En ella se realizó el angiotac de tórax en el que definitivamente se documenta la presencia de de una extensa embolia pulmonar. En las imágenes observamos cómo hay trombo sencilla de montar en las ramas para el pulmón derecho, en la rama principal de la arteria pulmonar derecha. Hay compromiso principalmente para los lóbulos inferiores en ambos lados y se documenta la falla ventricular derecha con aumento del tamaño de las cámaras cardíacas y rectificación y casi inversión del septum interventricular. Para nosotros es muy importante la angiotomografía, uno, porque nos permite ver la disfunción ventricular, que es fundamental para definir qué pacientes van a trombectomía mecánica o no, o quienes se pueden beneficiar de ella. Y para ver la extensión y tener ya una planeación de lo que se va a hacer durante el procedimiento. En esta paciente usamos un sistema de aspiración de penumbra. En ella usamos un CAT-12, que es un catéter de aspiración de 12 French, que es un catéter de alto perfil. En la primera imagen ven el catéter en la arteria pulmonar derecha, se hace una angiografía, se inyecta el medio de contraste y se ven los extensos defectos de opacificación. Este catéter, aparte de la aspiración, tiene un sistema de fragmentación, que es la guía que se ve delante del catéter, que tiene una oliva que fragmenta y trata de traer el trombo hacia el catéter para ser aspirado. En la siguiente imagen se vuelve a hacer una nueva inyección con medio de contraste, observando que hay una mejoría significativa en la perfusión.
Y en la última imagen, el mismo proceso en la rama izquierda de la arteria pulmonar. Hay adecuada recanulación en el control. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando uno hace trombectomía mecánica, especialmente con la aspiración, es la cantidad de pérdidas sanguíneas. En las versiones anteriores de estos catéteres, que eran de un calibre menor, de un perfil menor, las pérdidas podían ser muy altas. Había pérdidas entre 600 y 800, lo que puede descompensar el paciente posterior al procedimiento, aparte de su embolia pulmonar. Pero ahora hay calibres más altos. Este es uno de 12 French, hay de 16 French, que solo aspiran, no necesitan de fragmentación del trombo, sino que su fuerza de aspiración es muy potente y vienen con un sistema automatizado que permite que las pérdidas sean controladas. Entonces, en el caso de esta paciente, comparado con otros pacientes, el volumen de pérdidas fue de 150 mililitros de sangre, comparado con otros que teníamos pérdida de 700, 600 mililitros. Y su mejoría clínica fue significativa, una PAFI posterior de 209. ¿Qué tratamos de tener nosotros en cuenta? Siempre estos procedimientos pueden ser pacientes que están muy deteriorados o que están todavía no requieren intubación, nada. La idea es en lo posible hacerlos con los pacientes despiertos, con una sedación consciente. Hemos tenido las principales complicaciones o la principal complicación que fue mortalidad asociada a la inducción anestésica. Entonces, tratamos de que sea un procedimiento despiertos. Y en la parte inferior de la diapositiva ven la carga tumoral de trombo que se extrajo de esta paciente. Este es el catéter que usamos. Realmente la experiencia y nos ha parecido muy bueno para la tromboaspiración. Entonces quería mostrarles, viene con los catéteres pequeños, diferentes curvas que ayudan para llegar de forma selectiva a las áreas que necesitamos, el sistema de aspiración, el separador. Es muy seguro, no hemos tenido ninguna complicación como tal asociada al procedimiento, ruptura, sangrado intrapulmonar, no, ninguna complicación. La única fue asociada a la inducción de la anestesia y la paciente nos fue muy bien, con la paciente nos fue muy bien. Y el sistema automatizado garantiza que ahí se ve cómo se va absorbiendo el trombo de uno a uno y le avisa con una alarma, con un pitido y con la luz si uno está en el trombo o si está en un área donde no hay trombo y hay flujo libre, y eso le permite a uno tener mucho más control de la tromboaspiración. Este es un esquema. Yo creo que la invitación más importante es la conformación de los grupos PERT en las diferentes instituciones, eh, y los flujogramas o algoritmos deben desarrollarse de acuerdo a las características de cada institución y a las medidas y los insumos disponibles. Este es un ejemplo de cómo enfocar los pacientes que llegan con embolia pulmonar y los grupos importantes para nosotros como radiología intervencionista son los pacientes que tienen un alto riesgo y un riesgo intermedio, que son los que eventualmente van a requerir la evaluación para realizarse ya sea una trombectomía mecánica, cirugía, trombolisis asistida por ultrasonido, pero que yo creo que cada vez son herramientas que están cogiendo más fuerza y que representan un beneficio para todos los pacientes. Como conclusiones, creo que no hay que tenerle miedo a la trombectomía mecánica en las pacientes gestantes. Si se elige de forma adecuada quién se beneficia y quién no, y si se toman las medidas de protección adecuadas que puedan minimizar cualquier efecto adverso. Es una medida muy prometedora para el manejo de la embolia pulmonar en las gestantes. Sin embargo, falta mucha más investigación, aunque hay limitantes para realizar investigación en este grupo de pacientes, pero de pronto necesitamos algo más estandarizado para poder elegir qué pacientes van. Y la conformación de los grupos PET, que creo que falta implementarlos. Muchas gracias. Doctora Prieto, yo creo que su presentación ha superado las expectativas que traíamos. Creo que fue muy clara y muy concreta con el objetivo que se quería cumplir. Hay muchas preguntas en el chat, vamos a intentar responderlas una a una.
Y hay muchas de esas preguntas relacionadas con su presentación, doctora Prieto. La primera es una que estoy leyendo acá de Andrea Velasco, que nos pregunta, ¿qué dosis de medio de contraste se utiliza para angiotac? O más bien creo que estaría la pregunta enfocada más bien hacia qué tan seguro es el medio de contraste y qué dosis se recomendaría para seguir siendo seguro en el caso de un angiotac para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, doctora Prieto. Gracias. En cuanto a yo creo que respecto al medio de contraste no hay problema en una mujer gestante que tiene una función renal normal. La dosis es dependiendo de su, pues hay que mirar su función renal y hay que mirar su peso, entonces se calcula más o menos 2 mililitros por cada kilogramo de peso. Entonces creo que en cuanto al contraste, no hay problema en realizar un angioplaca, un estudio contrastado en una mujer gestante. Y en cuanto a la dosis, mm, tampoco hay problema. Los protocolos que se usan actualmente son de muy baja dosis. Por ejemplo, un estudio de tomografía de abdomen y pelvis con contraste tiene una dosis de ocho miligray. Si se hace algo adicional, puede alcanzarse hasta 49 miligray, pero si uno le ajusta con protocolos de baja dosis, van a inferiores, 25 miligray, lo que estaría por debajo de las dosis recomendadas. Pero con el medio de contraste no hay problema con que tenga una función renal conservada como un paciente normal. Súper claro. Entonces, conclusión, no hay que tenerle miedo al medio de contraste tampoco para este tipo de pacientes. Bueno, hay una pregunta que de pronto podría ayudarnos Paula a responder. Nos preguntan, ¿qué manejo inicial podemos dar a este tipo de pacientes en pro de disminuir la mortalidad cuando estamos en un nivel de baja complejidad mientras sale a un traslado a un nivel mayor? ¿Qué medidas crees, Paula, que podríamos implementar ahí? A mí, pues mira que, y pues para el público, yo estoy leyendo ya todas las preguntas aquí paso a paso y las tengo aquí como con respuestas bien prácticas. Lo primero es que cuando yo tengo una mamá inestable, si yo soporto la mamá y perfundo a la mamá, estoy perfundiendo la placenta y el feto. Es decir, que si su materna está en una falla ventilatoria, usted tiene que asegurar la vía aérea. Si está hipotensa, tiene que dar soporte vasopresor y anticoagular a su paciente y ponerle inductores de madurez pulmonar a el feto si tiene menos de 34 semanas para poderlo transportar de una manera adecuada. Las gestantes necesitan un transporte especializado y ahorita a nivel nacional se está tratando de desarrollar un sistema de referencia y contrarreferencia semaforizando las gestantes que tienen una urgencia vital, una emergencia o una morbilidad materna extrema, considerando que la urgencia vital es una semaforización tipo rojo que requieren de un transporte especializado con un especialista o superespecialista y pues ya la semaforización amarilla o verde ya sí tiene unos tiempos diferentes y este tipo de pacientes tiene que ser referencializado a un nivel de cuarta complejidad donde se cuente con un equipo PERT, como bien lo hemos tratado como de construir en el proceso de las charlas. La otra pregunta que estaban planteándose es cuáles son las contraindicaciones absolutas que es para la paciente embarazada para trombolisis. Realmente son las mismas contraindicaciones de la población general. Es decir, aquella paciente que tiene un sangrado activo, boptisis o una paciente que tenga una hemorragia intracraneana o que tenga una ACV 3 meses antes de ACV, independientemente de que este ACV haya sido isquémico o hemorrágico, porque el riesgo de conversión hemorrágica hacia haya sido isquémico, pues es casi del 40 al 32%, entonces es de considerar. La otra cosa es aquella paciente que tiene una disección aórtica, sospecha diagnóstica no confirmada o un diagnóstico definitivo. Aquella paciente que tiene una cirugía espinal, cerebral, facial, o craneana reciente se háblese de menos de un año de evolución. Pacientes con neoplasia, nosotros ya sabemos que las pacientes con neoplasia más frecuentemente ahora con los tipos de intervenciones y terapias que estamos teniendo, pues tienen mayor expectativa de vida y se están embarazando por las terapias de infertilidad que se están desarrollando ahorita. Entonces, todas las pacientes que tienen neoplasias cerebrales, que tienen enfermedades o malformaciones arteriovenosas de pies a cabeza, independientemente de que sean cerebrales o no en el contexto de embarazo, pacientes con aneurisma o alteraciones estructurales cerebrales recientes, pues no pueden ser trombolizadas
trombolizadas de una manera sistémica, o sea, ya tiene que ser con una trombolisis ya dirigida. La otra pregunta, puedo seguir, ¿cierto? Porque Adelante. la otra pregunta que se habían planteado son que cómo podemos utilizar el dímero D aplicado para la población obstétrica, porque pues todos sabemos que esto es un elemento que puede variar con respecto a la población general. Entonces, al dímero D no le vamos a hacer la corrección de edad, más o menos 500, que es la fórmula que nosotros utilizamos en pacientes que tienen menos de 60 años, sino que se han hecho estudios y no, incluso hay el Clínics de Barcelona, que es como una de las sociedades y el lugar donde más se publican elementos de adecuado nivel pues epidemiológico y de información para aplicar diferentes elementos a la población obstétrica, y los diferentes estudios nos han arrojado que si yo tengo un dímero de menor de 950 picogramos sobre decilitro en una paciente que tiene entre la primera semana y la 13ª semana, ese dímero D está negativo. Si yo tengo un dímero de menor de 1200 entre las 14 y las 26 semanas, ese dímero D está negativo. Es decir, que si está por encima de 1290, pues está positivo y tengo que empezar a hacer ese enfoque. Y aquella paciente que tiene entre 27 y 40 semanas y tiene un dímero de menor de 1700 es negativo. Mayor de 1700 es positivo, independientemente de que sea un contexto perioperatorio o no, porque ya ahí empiezan a jugar diferentes enfoques adicionales. Sí, mira que yo ahí, digamos que diría que para facilitar Número. el abordaje, la recomendación sería utilizar el algoritmo IERS. O sea, es la forma más sencilla de utilizar esto. Usted parte de unos factores de riesgo o de unas condiciones que usted encuentra cuando aborda a la paciente desde que llega, y con base en esos tres parámetros usted utiliza el punto de corte de 1000 o de 500. Y lo más importante de este estudio es que es un estudio que se hizo en pacientes de la vida real. O sea, no es un estudio retrospectivo, es un estudio bien hecho, con dos brazos de pacientes bien identificados, y se logró identificar realmente cuáles eran las pacientes que tenían la necesidad de hacer angiotac en el contexto de tromboembolismo pulmonar. Entonces, digamos que resumiendo, podríamos quedarnos con el algoritmo IERS para hacer con el mejor abordaje ahí, Pauli. Bueno, y la otra pregunta que se estaban planteando es, después de un posquirúrgico de cesárea, entendí, ¿cuándo uno puede hacer una trombolisis? Entonces, desde el momento agudo, uno puede soportar a la paciente y tiene hasta 11 días después, según la guía de la AJA, la guía europea y el enfoque PERT, que resume las dos guías y de pronto nos da un poquitico más de claridad en cuanto a los enfoques americanos y europeos de qué tenemos que hacer. Entonces, si yo tengo mi paciente crítica, no cuento con un ECMO, la paciente requiere soporte vasopresor, la intubo, le hago la cesárea, mejora y no tengo cómo hacer una colocación de un filtro de vena cava o hacer una tromboaspiración por un catéter, y estoy en un nivel 2, lo que yo podría hacer es anticoagular a la paciente eh, 12 horas después de haber hecho la cesárea, que eso dicen las guías, y de esperar hasta 11 días a poder hacer una trombolisis con menos posibilidad de sangrado. Ahora bien, no existe ningún score que nos dé predicción para un sangrado en el contexto de la necesidad de trombolisis. No existe en obstetricia. Y el RATE, que es el score que se hizo con 920 pacientes que fueron llevados a trombolisis, pues no es que está muy bien estructurado y fue publicado hace bastante en el 2004, entonces tampoco lo podemos aplicar de una manera muy objetiva, nos tenemos es que organizar en cuanto al riesgo y las posibilidades de intervención de ese sangrado. Dime. Pauli, ¿qué opinas de utilizar ese punto de corte de los 11 días o de las 2 semanas, no solamente para después de la cesárea, sino para antes de la cesárea? O sea, que se utilice como esas 2 semanas. Es decir, si yo tengo una paciente embarazada y decido trombolizarla, tener la consideración de que ojalá esa paciente no se desembarazada en las siguientes 2 semanas. ¿Qué opinas de ese dato? Como para dejar como un punto de corte más claro al auditorio en Bueno, cuanto a antes y después. lo que yo opinaría es que si tengo una paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, yo no la debería de llevar en agudo a una Ujú, finalización del embarazo. correcto.
Porque los cambios fisiológicos del embarazo, o sea, esa hiperdinamia, esa hipervolemia que tiene la paciente va a generar más sobrecarga metabólica y cardiovascular al corazón y es un corazón que está frágil y que va a tener muchísima más sobrecarga en el proceso de la redistribución en el posoperatorio o en el puerperio. ¿Sí? Entonces, siempre hay que considerar que en caliente, en agudo, en el reciente evento tromboembólico es mejor optimizar a la paciente, anticoagularla, mejorar su condición y llevarla en el momento más seguro con mejor estabilidad a una intervención objetiva, ya sea finalizar el embarazo, desreanimar la paciente con diuréticos, con buen ventilador, no sobrecargar ese ventrículo derecho con PIP elevados, porque claramente la difusión no está alterada, sino que es un fenómeno más hemodinámico y de sobrecarga ventricular derecha, y de ahí sí puedes llevarla como a una intervención segura de reperfusión, ¿sí? No sé Mira, si... mira que ahora que estaba hablando de la sobrecarga del ventrículo derecho, hace un momento nos preguntaban qué podían hacer en el primer nivel. Yo a eso le sumaría un qué no hacer en el primer nivel y en el segundo nivel. Y ese qué no hacer es no sobrecargar ese ventrículo derecho. Y ese no sobrecargarlo es, por favor, no intentar corregir el choque de una paciente con TEP con líquidos, porque Ujú, realmente eso va a empeorar drásticamente la condición de la paciente. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese chip, esa idea de que choque es igual a ponerle agua a un paciente. No, choque es igual a saber cuál es el origen de su choque para poderlo corregir. Y en el caso puntual de eventos tromboembólicos, claramente, entre menos volumen le pongamos, mucho mejor. O sea, tendríamos que recurrir más rápidamente a otras medidas farmacológicas para corrección de ese choque. ujú. Tengo por acá otra pregunta para la doctora Prieto. Acá nos preguntan gamografía versus angiotac en el embarazo. ¿Los estudios favorecen más a alguno de los dos? ¿Qué opina usted, doctora Prieto? Bueno, en realidad creo que la angiotomografía es la primera elección. Em, la gamografía también sirve, pero la angiotomografía está disponible en la mayoría de centros. Hay protocolos de baja dosis. Eh, hay protección fetal porque la irradiación es principalmente en la parte superior, entonces hay cierto respeto en cuanto a la radiación ionizante en el feto. Desventajas del angiotac, que hay mayor radiación para la madre. En cuanto al medio de contraste, no hay tanto problema, excepto que de pronto haya alguna alergia, pero en realidad no hay problemas con el medio de contraste. La gamografía se puede usar, pero es un estudio que requiere mucho más tiempo, que no está disponible en todos lados, que puede no ser tan certero cuando hay enfermedades pulmonares preexistentes, aunque su dosis de radiación sea más baja. Creo que la primera elección es el angiotaca. Sí, sobre todo por la disponibilidad, ¿no? Que es como el estudio que uno más tiene a la mano en todas partes. Yo quisiera, doctora Camila, que tú nos ayudaras con las recomendaciones de cómo se tiene que hacer una tomografía en la paciente embarazada. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque cuando yo empecé en el centro donde trabajo, que es en Cali, como los técnicos en la gran mayoría son los que realizan este tipo de imágenes, ellos no tienen en cuenta los cambios fisiológicos y la forma como tienen que tomar la tomografía. Entonces, muchas veces el radiólogo describe que no es posible leer la angiotomografía porque no hay buena flujo del medio de contraste. Entonces, a Ujú. veces como que tome aire, no respire y no explicarle a la embarazadita cómo tiene que hacer ese proceso en aquella pues paciente que está consciente, que no está intubada, es importante y fundamental para que los intensivistas que no cuentan como con este tipo de experiencia puedan entender que es importante que ellos bajen a esas angiotomografías y le expliquen al técnico cómo se tiene que tomar este tipo de angiotac con esa técnica bolus Bolos. track. ¿Cómo es? Es así. Bueno, yo creo que hay problemas con la técnica en el angiotac, sea embarazada o no embarazada. Siempre uno va y mira estudios y no son diagnósticos porque el momento en el que se toma la tomografía no es adecuada y porque los tecnólogos no tienen en cuenta muchas variables en los pacientes, que tiene falla cardíaca. Entonces ellos usual o muchas personas lo envían
que se tome la imagen en cierto tiempo, ¿sí? La idea es hacerlo con el bolus track, que es poner un ROI. Ellos tienen que programar en el TAC un ROI para que detecte cierto aumento de las unidades Hounsfield cuando llega, o sea, deben poner ese ROI en la arteria pulmonar, para que cuando el contraste llegue a la arteria pulmonar, se tome la imagen y así se esté opacificando completamente la circulación pulmonar. Pero entonces sí depende mucho del tecnólogo, pues puede uno bajar y decirle, mire, necesito que lo tome con bolus tracking, que ponga el ROI en la arteria pulmonar, verificar que se ponga ahí el ROI y que el estudio se tome cuando el contraste, cuando las unidades Hounsfield llegan y uno ve el contraste, eso se activa y se dispara la toma de la tomografía. Porque ellos a veces lo ponen que a 30 segundos, pero pues es muy variable el tiempo en el que se opacifica dependiendo de cada paciente. Yo creo que la técnica es adecuada es hacerlo con el bolus track. Ujú. Entonces hay que solicitarlo de esa manera. Sí, Gracias, sí. Doc. Ujú. Bueno, Pablo, y por aquí nos ponen como un caso clínico, Marco Eras, nos ponen como un caso clínico. Una paciente de 32 semanas con inestabilidad hemodinámica, falla ventricular derecha secundaria, un TEP masivo, sin disponibilidad de trombectomía ni ECMO. ¿Cuál sería la relación o cuál sería el orden óptimo de las intervenciones en relación con la anticoagulación, trombolisis y cesárea? ¿Cuál, Cami? Pues mira, realmente yo creo que tendríamos que, esta pregunta digamos que está resuelta en tu intervención anterior. Así, sí. Y es que uno debe tratar de hacer la finalización del embarazo en las mejores condiciones posibles para la paciente. Entonces, pretender que una paciente que está en este momento con una falla derecha aguda, que está inestable, que está chocada, llevarla a cesárea sería darle como un segundo golpe, un segundo hit que realmente impactaría negativamente en ella. Entonces, el orden que yo pensaría pues, sería el mismo que tú propusiste y es, primero anticubro a la señora, hágale el soporte hemodinámico que necesita en ese momento y si definitivamente la paciente no logra alcanzar la estabilidad hemodinámica con esas medidas, digamos, transitorias que uno utiliza en la unidad de cuidados intensivos, pues definitivamente sí, haga la trombolisis, teniendo en cuenta que tiene 32 semanas y que estamos lejos del embarazo, en este caso clínico que él nos está poniendo. Entonces, sin duda, yo en este caso, si no tengo disponibilidad ni de ECMO ni de radiología intervencionista, pues ya sí haría la trombolisis sistémica, con la consideración que en las próximas 2 semanas no se piense en finalizar ese embarazo porque ahí habría un mayor riesgo de sangrado. Eso sería como la respuesta. No sé qué agregarías tú, Paul. Yo haría otra cosa. Yo intubo a la paciente, yo soporto a la paciente, le pongo un equipo o un dispositivo de evaluación hemodinámica con evaluación transpulmonar, pues para tener como una interacción corazón-pulmón un poco más objetiva. Soporto a la paciente lo más que me dé el tiempo. Pienso en el bebé y le daría alrededor de 48 horas para efecto de los inductores de madurez pulmonar porque tiene 32 semanas. Claro, Entonces reanimo bastante a la paciente. ¿Qué significa eso? Que le saco volumen con diurético, bastante. Porque lo que más impacta el ventrículo derecho, que sabemos que es una cavidad bastante complaciente, pero que no tiene buena capacidad de eyección y esa obstrucción al tracto de salida, es lo que más genera pues esa congestión entre la interacción corazón-pulmón, pues es la hipervolemia que tiene la paciente embarazada y en el posparto. Entonces, ya me ha pasado en 2 ocasiones y le aplico bastante diurético para que esté bien, bien con una precarga y ese volumen estresado bastante bajito y le haría una cesárea. La diferencia es que la cesárea yo no la haría en el quirófano y no movería a la paciente. Ya lo hemos hecho en la institución donde trabajo, que la cesárea se hace dentro de la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque mientras menos movilidad tenga un paciente con inestabilidad hemodinámica, menos impacto cardiovascular va a tener. El COVID nos enseñó muchísimo a manejar pacientes con tromboembolismo pulmonar y SDRA y fibrosis pulmonar. Entonces, por lo menos en mi caso, fueron pacientes que tenían SDRA severo con tromboembolismo pulmonar embarazadas y lo que hacíamos era optimizarlas y antes de reclutarlas o de hacerles variaciones en esa presión transpulmonar desconectándolas del ventilador, lo que hacíamos es hacer la cesárea dentro de la unidad de cuidado intensivo
obstétrico en mi caso, o polivalente en otros escenarios, y dejar la paciente ahí quietita. La otra cosa para los ginecólogos que nos acompañan es que cuando ustedes hacen una cesárea, los dispositivos o los instrumentos de sutura que tienen que utilizar deben de pensar que tienen que ser suturas de largo efecto, o sea, que no sean absorbibles, ¿sí? Entonces tratemos de utilizar PDS, tratemos de utilizar de polifilamento que no sean absorbibles, como por ejemplo el Bicril, porque este tipo de pacientes van a sangrar, tienen mayor presión intraabdominal, pueden hacer hematomas por las anticoagulaciones o no sé, por alguna razón si necesitan un prono o alguna intervención endovascular diferente, pues esto aumenta la presión intraabdominal, la misma ventilación mecánica aumenta tanto la presión pulmonar como la abdominal y eso genera pues dehiscencias de suturas y se han visto casos en los que pues hay eventraciones o hematomas que son difíciles de contener por el tipo de suturas que se utilizan en la cesárea. Y las histerografias que en algunas instituciones se hacen con suturas como pues el eh, ¿cómo es? El catgut, no deberíamos de utilizarlas porque debemos de pensar es a largo plazo en la posibilidad de hematomas y de sangrado en esta paciente. Yo creo que ahí respondimos dos opiniones con escenarios diferentes y opiniones que están Sí, y como aquí nos empeoran el caso. Melissa Gómez nos dice, ¿qué pasa si hay compromiso fetal? ¿Se difiere también la cesárea o se prioriza la Elisa, mamá? Elisa es ginecóloga que trabaja conmigo. Pues en Ah, este caso, entonces, como ya lo hemos hecho, Meli, como ya lo hemos hecho en la unidad, optimizamos a la mamá y finalizamos el embarazo. Ella ha participado en estos escenarios, entonces yo creo que por eso está preguntando eso, porque es importante también pensar en el bebé y pensar que seguir embarazada de alguna manera es como un trabajo impuesto adicional a ese sistema cardiovascular y del ventrículo derecho. La doctora Tasco nos preguntó que cuál es la mejor evidencia para aplicar en la paciente embarazada. A ver, la guía de la AJA tiene su capítulo completo de tromboembolismo pulmonar, tanto crónico, que es un capítulo aparte, como el agudo. Y hay un segmento 9 que es el de embarazo, pero siento que es muy corto, la americana. La europea es un poco más óptima en cuanto a recomendaciones e intervenciones, pero ya hay unos apartados específicos para las intervenciones de la paciente embarazada. Entonces, que ya son intervenciones atípicas de la paciente embarazada. Si a mí me hacen como que me dicen cuál es la recomendación que más te gusta, a mí me parece que el enfoque PERT, que incluye la obstétrica, y ustedes vieron en la pantalla que eso se incluye en las intervenciones, es la mejor estrategia para aplicar lo que tenemos que hacer en el paso a paso y en la estadificación de riesgo de mortalidad en cualquier escenario, tanto obstétrico como no obstétrico, con las consideraciones de sangrado y las intervenciones farmacológicas y las intervenciones endovasculares que cada vez van cogiendo como más campo, tienen mejor recomendación y mejor contundencia. Hace poco se publicó, ay, pero no me acuerdo la revista, me lo regaló un radiólogo radiólogo intervencionista hace 2 semanas, un artículo donde estaban las recomendaciones del uso de los dispositivos endovasculares que nos comentó la doctora Camila. Y salen del uso de esas terapias hemorreolíticas que estaban recomendadas hace un año, que estaban en súper furor, salen en el uso las terapias de fibrinolisis directas o esos catéteres que se dejaban en el pulmón y que se hacía como una trombolisis ultralenta que en algún caso tuvimos que utilizarlo, no sistémica, sino ultralenta direccionada por catéter, porque eso tiene más riesgo de generar trombos en los focos de inserción, ¿sí? Y cada vez se utiliza más esas terapias de fragmentación del trombo y tromboaspiración que creo que son más seguras y mejoran la sobrevida de las pacientes y reducen la incidencia de síndrome de hipertensión pulmonar secundaria a estos eventos. sí, ¿Sí? eso fue en la revista Eurointervention. Tú me Esa, la compartiste que ese te la artículo. mandé. Sí, Tú me ese compartiste ese artículo me artículo. pareció Sí, sí. maravilloso porque es súper Eurointervention. actual, con evidencia muy clara y con una reducción de la mortalidad casi del 60%. Entonces pienso que estas estrategias nos están dando como un campo mucho más favorable a las intervenciones que vamos a hacer a futuro. Sí, doctora Prieto, ¿usted cuál de esas intervenciones le gusta más?
la trombolisis en el vaso o le gusta más la trombectomía mecánica? ¿Cuál le gusta más a usted? Tromboaspiración. Realmente no es porque lo haya usado más, pero comparándolo con otros métodos de trombectomía mecánica, los catéteres de penumbra son mucho menos traumáticos, son más rápidos los procedimientos, eh, se tienen menos pérdidas sanguíneas, los pacientes salen más estables, y parecen más seguros. Sí. Con angiojet, con los de sistemas reolíticos, más riesgo, más trauma de los vasos, más riesgo de sangrado pulmonar, y la trombolisis también directa por catéter, que eran terapias que se dejaba el catéter, sí tienen más riesgo de hacer trombosis, más riesgos de sangrados también, aunque sean terapias lentas. Me quedo con la aspiración. Muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta también del doctor Pablo Santillán. Nos dice que qué opinamos del score Geneva o el score de Ginebra en tromboembolismo pulmonar. Pues personalmente yo creo que es una herramienta más, pero creo que falta en el momento más estudios que puedan haber comparado Geneva con otras estrategias, porque no se ha hecho como un estudio cabeza a cabeza para decir que esta sea la mejor escala que podamos utilizar. No sé si opinas lo mismo, Paula. No, es exactamente lo mismo. Ujú. Lo que sí me parece interesante es que el Wells Score modificado, porque bueno, mm, nosotros estamos participando como analizando un estudio que estamos haciendo con Hoche de tromboembolismo pulmonar y los scores de diagnóstico. Y Sí. cuando vos te pones a hacer el el Wells Score modificado para embarazo, tenés más capacidad diagnóstica o por lo menos de enfocar a esa paciente como un tromboembolismo pulmonar si es obstétrica, ¿no? ¿Sí? Porque varía un poquitico, pues las pacientes embarazadas poco tienen cáncer, ¿sí? Y se adapta mucho más a las variables fisiológicas del embarazo. Entonces sí pensaría que más que Ginebra, el Geneva. sí, bueno, en inglés, o el Wells Score modificado, pero para embarazo pienso que es mucho más aplicable el adaptado a la paciente embarazada que el de la población general. Sí, sí, sí siento que al aplicarlo en la vida real es mucho más objetivo para dar un enfoque en sospecha diagnóstica y tratamiento inmediato. Sí lo considero, pues, con base a la experiencia, pues, que hemos tenido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta del público? No sé, Paula, si alcanzas a ver alguna otra pregunta que se nos esté pasando por alto. No. Yo como que no veo ninguna ¿Sabes qué por me acá. parece interesante dialogar algo? Y es los nuevos anticoagulantes en el puerperio. Eso sí Ok, nos pasó. Entonces, pasan la leche, pues no del todo. Todavía, ahorita se está desarrollando un estudio que se inició en el 2018 y todavía está recolectando pacientes, que tiene un 50% de pacientes que tienen antecedentes de tromboembolismo pulmonar con cáncer y se han embarazado. Y que este tipo de pacientes pues necesitan una prolongación de su tratamiento si se vuelven a embarazar. ¿Sí? Y aquellas pacientes que hacen un tromboembolismo pulmonar durante el embarazo sin inestabilidad hemodinámica, es decir, aquel de bajo riesgo con biomarcadores negativos que necesitan su anticoagulación. Las guías dicen que se recomienda dar la anticoagulación y en el puerperio, si es posible, volver a hacer un angiotac ya sin irradiar al feto. Si el tromboembolismo pulmonar no está presente, pues evalúe la necesidad de dar la anticoagulación. En los primeros 4 meses es recomendable utilizar heparinas de bajo peso molecular, a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, que eso ya que nosotros ya lo sabemos. Los DOACs los podemos utilizar, pero pues de una manera muy direccionada, ¿sí? Y evaluando riesgo-beneficio y qué tanta prematurez tiene el recién nacido, porque recién nacidos por debajo de 35 semanas no deberían estar expuestos, porque ellos no tienen la capacidad metabólica de optimizar diferentes componentes de los DOACs. Que tienen más de 35 semanas, o sea, recién nacidos que no son tan pretérmino, sí podrían recibir, que la mamá reciba el DOAC y que en la lactancia materna no le sucede nada pues al recién nacido en estos medicamentos. Y siempre puedes considerar que en las pacientes embarazadas que hacen un tromboembolismo pulmonar debemos de descartar
síndrome anticuerpo antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico y sobre todo ese Sí, SABA claro, que se desencadenante. relaciona, ajá, con componentes muy genéticos, ¿sí? O sea, deficiencia de antitrombina 3, factor 5 de Leydig, que son como los más, como los que tienen mayor morbilidad. En ese orden de ideas, cuando yo tengo ese tipo de diagnóstico, definitivamente no es negociable una heparina de bajo peso molecular, sino que está indicada la warfarina y ya, ya está. Y pues son las mismas metas que se utilizan en los demás pacientes, ¿sí? Y estamos esperando pues el reporte del estudio que se está realizando de los DOACs para tener un poco más de Mm. consistencia en este tipo de recomendación que les estamos comentando el día de hoy. Sí, creo que ese es el punto, que nos falta todavía una prueba más robusta para poder decir sí o no. Creo que ese es el punto. Bueno, yo creo que hemos cumplido con el objetivo del día de hoy. Creo que fue una presentación muy, muy productiva para todos. Quiero recordarles que el día de mañana tenemos el último día de nuestra semana de la obstetricia crítica. Mañana nos acompañará la doctora Sandra Olaya, también ampliamente conocida en el campo de la obstetricia crítica, con una presentación de evaluación multimodal de la respuesta a volumen durante la gestación. Bien interesante para todos, ginecólogos, intensivistas, anestesiólogos, muy importante este tema. Nos acompaña también la doctora Diana Borré desde Cartagena. Ella es la directora o la coordinadora de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Serena del Mar, que nos hablará de manejo de shock por dengue en la embarazada. Tema bien interesante y cada vez más productivo, teniendo en cuenta que están aumentando los casos de esta patología. Y por último, la enfermera Ana Milena Morales de Fundación Santa Fe nos hablará de 10 perlas del cuidado de la embarazada críticamente enferma. Entonces, no se pueden perder el día de mañana, que va a estar interesantísimo. Va a ser el cierre con broche de oro de nuestra semana de la obstetricia crítica. Y también quería recordarles que en el Congreso de Cuidado Intensivo de este año, que será en mayo en la ciudad de Medellín, vamos a tener un día completo de cuidado intensivo obstétrico. En ese día completo de cuidados intensivos obstétricos vamos a tener una parte que van a ser presentaciones magistrales, las charlas de toda la vida, las que estamos acostumbrados a escuchar en los congresos, y vamos a tener una parte que va a ser de talleres, bien interesante. Las charlas van a ser pruebas viscoelásticas en el manejo de la hemorragia posparto por parte de Mauricio Vasco, estrategias ventilatorias de la paciente embarazada con SDRA a la luz del nuevo consenso colombiano de AMSI. Digamos que aquí es un spoiler porque AMSI va a sacar un consenso para el manejo del SDRA y dentro de ese consenso va a haber un apartado que va a ser del manejo de la paciente embarazada. Y ahí en el Congreso vamos a dar esas pautas. Esa conferencia va a ser simplemente de eso, decir qué trae ese consenso para la ventilación de esa paciente embarazada con SDRA. Entonces, interesantísimo. Y la doctora Paula, que está aquí presente con nosotros, nos acompañará también con una conferencia de humanización en obstetricia crítica, alojamiento conjunto del binomio madre-hijo en la unidad de cuidados intensivos. Una charla, pero taquillerísima, que tampoco se pueden perder en el marco de nuestro congreso. Eso es la parte de las conferencias. Como les decía, también vamos a tener un taller que van a ser 4 estaciones de ese taller práctico. Ese taller es de escenarios de crisis en obstetricia. En ese taller van a haber 2 estaciones que van a ser guiadas por tromboelastografía, por pruebas viscoelásticas. Entonces, es interesante no solamente para los que les interesa la obstetricia crítica, sino en general para el que les interesa aprender un poco más de pruebas viscoelásticas en población general incluso, porque vamos a tener 2 equipos ahí, se van a hacer ejercicios en vivo con los aparatos, entonces va a ser interesante para aprender a manejarlo. Esas 2 estaciones para manejo con pruebas viscoelásticas va a ser una de manejo de hemorragia obstétrica y uno de manejo de embolia líquido amniótico. Interesantísimo. Las otras 2 estaciones no serán de pruebas viscoelásticas, pero serán tromboembolismo pulmonar catastrófico y miocardiopatía periparto. Entonces, como ven, en nuestro congreso vamos a tener de todo y para todos. Esa fecha de obstetricia va a ser el día 29 de mayo. Y también como spoiler, la AMSI este año ha pensado hacer como incluir personas que no sean intensivistas dentro de nuestro congreso. Entonces, si hay anestesiólogos, hay ginecólogos que les interese asistir solamente al día de obstetricia crítica, pues harían como una inscripción que sería diferencial, en la que no tendrían que pagar todo el congreso, sino solamente lo que les interesa. Entonces, en los próximos días eso se actualizará en la página de AMSI para que por favor se puedan inscribir.
Yo creo que eso era todo lo que tenía como para mostrar. No sé, Paula o doctora Prieto, si tienen algo más que decirle al público antes de irnos. No, muchas gracias por estar aquí hasta ahora. Muchas gracias. Sí. Bueno, doctora Prieto, doctora Velázquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos mañana, también 7:30 de la noche. Que estén muy bien, que descansen.